Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a este desafío. Somos Paula Roca y Maribel Coronel. En este programa nos adentraremos en el mundo de la ciencia y la evolución que la humanidad ha tenido junto con la naturaleza, de verdad con grandes descubrimientos. Sobre todo los diseños que han transformado en millones de años todo lo que tiene que ver con la naturaleza. O sea, estamos imitando a la naturaleza. Exacto, Paula. Es que es increíble cómo con los avances que la ciencia ha tenido, estamos avanzando, estamos llegando a imitar y evolucionando. Lo bueno es que se está invirtiendo en tecnología y el paso que va dando la humanidad es ir igualando lo que vas encontrando en la naturaleza. Qué increíble, ¿no? Y a partir de tropiezos y errores, quiere decir que vale la pena porque llegamos a un fin. Gracias, Roberto Zenik, por estar con nosotros. Él es el doctor Roberto Zenik. Él es investigador de biomimética y está inspirado esto en la tecnología bacteriana, ¿se podría decir así? ¿Microbacteriana? Sí, uno de los aspectos que es en el que yo trabajo se inspira en cómo las bacterias se mueven para proponer nuevos diseños tecnológicos. Biomimética, como su nombre lo dice, es una disciplina, una práctica que imita los sistemas biológicos para producir diseños de ingeniería, ¿no? Puede ser biomimética o bioinspiración, ¿no? Quizá no sea una copia directa, pero sí nos da ideas de cómo resolver un problema tecnológico. O sea, suena como que al mismo tiempo complejo y al mismo tiempo facilito, pero no tanto, ¿verdad? Digamos, la biomimética es imitar a la naturaleza, tal Es cual, correcto. a los organismos. Así es, o sea, los organismos vivos lo que hacen a través de millones de años es que resuelven problemas de física para vivir en su medio ambiente. Nadar, volar, comer, desplazarse, y eso ocurre a través de la evolución, ¿no? Entonces, un pájaro aprende a volar después de millones de años, ¿no? Entonces, los humanos ahora en la vida moderna también queremos volar, pero no tenemos millones de años para lograrlo. Entonces, podemos imitar cómo estos seres vivos lograron vencer ese reto para poder hacerlo nosotros en... Entonces, ¿se podría decir que los avances tecnológicos y de la ciencia son un espejo de la naturaleza y que la naturaleza es perfección? En esta disciplina, sí, en biomimética, sí. Muchas veces los humanos hacemos lo mejor que podemos, pero quizá a veces no miramos hacia la naturaleza. Entonces, esa es la idea de esta nueva práctica, que es copiar los diseños, que no necesariamente son perfectos, pero sí funcionan, ¿no? ¿En qué está resultando útil, doctor? Digamos, porque en el ámbito médico, bueno, ya se está hablando de que la nanobiotecnología se le están encontrando utilidades. ¿Tiene que ver la nanobiotecnología con la biomimética? Por supuesto, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay la tendencia moderna de la medicina es hacia la terapia localizada, ¿no? Es decir, si uno quiere atacar un tumor o resolver un problema en algún órgano, lo que se busca ahora hacer es llegar a ese punto y colocar ahí la medicina, la terapia, y eso se puede lograr, por ejemplo, con micronadadores, ¿no? Unos dispositivos que se pueden inyectar en el torrente sanguíneo y estos nadan desde el punto de inyección hasta el lugar donde se quiere aplicar esta terapia, pero eso suena más fácil de lo que en realidad es. En realidad, Entonces, ¿cómo son los nadadores? Justo ahí es donde entra la parte de biomimética, ¿no? Entonces, en la naturaleza, los microorganismos, después de millones de años, desarrollaron una estrategia de nado a pequeñas escalas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la bacteria E. coli, que es un problema de salud muy común, tiene una cabeza y tiene una cola helicoidal. Es como un sacacorchos que gira y con ese se autoimpulsa para lograr nadar. Entonces, lo que se puede hacer, lo que se está haciendo tanto en mi laboratorio como en muchos otros laboratorios en el mundo, es copiar esa idea de cómo nadan estas bacterias para poder diseñar un dispositivo que logre desplazarse y llegar a un lugar de manera controlada sin Estamos problemas. hablando de mundos tamaño? muy pequeños para poder llegar a localizar, o sea, a ver, explíqueme eso porque, o sea, yo lo quiero entender y que la gente lo entienda. Sí. ¿Cómo algo tan pequeñito puede llegar a, por ejemplo, si yo tengo un problema en el pulmón, ¿cómo pueden hacer que llegue al pulmón?
Bueno, ¿Se abre, se hace una cirugía o es tomado o cómo? Bueno, de nuevo, todo esto son tecnologías que aún están en desarrollo, no se usan todavía, pero la idea es esa, ¿no? Inyectar un dispositivo que pueda llegar al lugar del problema, ¿no? Entonces, yo no lo sé hacer y entonces lo que hago es copiar la estrategia de nado de una bacteria para lograr hacerlo, ¿no? Entonces, sí, pues, tiene que nadar de una manera diferente a la que nadan los peces o los humanos, porque eso es a escala macroscópica. En escala microscópica tiene una serie de retos diferentes. Entonces, en lugar de yo hacer prueba y error, lo que hago es copiar a un organismo que ya lo sabe hacer, que son las bacterias. Fíjate, es que Paula, ¿de qué estamos hablando? Porque ustedes están haciendo investigación, digo, es en la UNAM, porque déjenme decirles, Paula, que el doctor Zenit es uno de los pocos investigadores en México que está haciendo este tipo de investigación. En el mundo se está haciendo ya más generalizada, entendemos, pero en México es aisladísimo. Estamos viendo cómo estamos llegando a la parte del futuro que antes lo veíamos en las películas. Me viene a la mente películas cuando hablaban como de que la capsulita que se metía, que hacían Al pequeños a los cuerpo. humanos y iban exactamente a un punto. Sí, por supuesto. Eso me viene a la mente, cómo ahorita la ciencia ficción ya empieza a ser una realidad. Y yo estoy muy emocionada con este tema, doctor. Yo me imagino que en algún día nos tienen que invitar a mí y a Maribel, Ay, porque sí. Por esa favor. parte de entender cómo la humanidad está avanzando en la tecnología y en lo científico, y a partir de que la naturaleza siempre ha existido y estamos así como que queriendo copiar lo que ya hay y de lo que ya se hizo, o sea, ¿qué perfección es el universo? Sí, y bueno, justo... ¿Cuánto falta para poder llegar ahí? Bueno, ¿Muchos años? Justo es esta idea de ciencia ficción, de estas cosas que nos parecían de película. No estamos todavía en ese momento de ya poder utilizar estos dispositivos, pero yo tengo la confianza de que esto lo vamos a lograr a ver nosotros, ¿no? Dentro de nuestra generación ya vamos a alcanzar este tipo de terapias ya muy específicas, muy finas. O sea, ya existen prototipos de esas cosas Sí, por supuesto. minusculisísimas Sí. en el mundo, bueno, Sí. no en México, pero en otras partes. Sí, hay laboratorios en particular en Suiza, hay grupos de trabajo que ya están fabricando estos microrobots inspirados en bacterias. Aún están en etapa de prueba. De desarrollo. Y justamente el siguiente reto es lograr, ya se logra nadar, ¿no? Que también lo hacemos aquí en la UNAM, pero el control, ¿no? ¿También ¿Cómo? lo hacen aquí en la UNAM? O sea, ¿están manipulando esos Lo que hacemos en la UNAM es nanorobots? lo mismo inspirado, pero un poco más grande, ¿no? Para estudiar otros aspectos del mismo problema. No exactamente en el tamaño micrométrico, estamos en el tamaño milimétrico, ¿no? Pero lo que es difícil es el control, ¿no? Porque una vez que uno logra que el dispositivo nade, pues yo quiero que nade hacia un punto específico. Eso Entonces, es lo difícil de la ¿cómo? biomimética a nivel científico. Por ejemplo, las bacterias tienen una manera de cambiar de dirección y lo que estamos intentando hacer es primero entender cómo lo hacen para después copiarlo. O sea, están estudiando todos los mecanismos del bicho, digamos, en Sí. este caso de las bacterias, para ver cómo se mueven ellos naturalmente, Sí, para hacerlo con nanorobots. para copiarlo en un dispositivo que pueda servir para una terapia médica. Pero fíjate, lo interesante es que ya hay prototipos. Sí, O sea, claro, eso sí. ya Ujú, existen. ujú. Sí, ya hay prototipos Entonces, y tienen una cabeza que lleva una carga y la lleva de un punto A a un punto B y están en prueba. Y las pruebas preliminares, las pruebas iniciales son muy prometedoras. Entonces, por eso yo creo que en, no sé, 20, ¿Qué 30 es lo que años... se ha imitado con éxito de la naturaleza? Porque hemos visto también que a nivel ingeniería, la telaraña, Sí. es algo impresionante, que digan que una araña, o sea, la telaraña puede parar cuando un insecto va volando a mucha velocidad y eso se está imitando. Sí, por ejemplo, el caso específico de la telaraña, los hilos de la telaraña son un polímero que tiene unas propiedades muy específicas, ¿no? Entonces, lo que hacen los científicos que se dedican a diseñar polímeros, a diseñar nuevos materiales, es que copian la estructura de ese biopolímero a Ajá. hacer un plástico o un material con propiedades extraordinarias como son
las que tienen las telarañas. Tú eres ingeniero mecánico, doctor. Es correcto. Especializado en biomimética y en todas estas cosas así muy complejas. Pero, y esa vinculación de encontrar que los ingenieros mecánicos se vinculen con la parte médica, que le encuentren el uso, el mecanismo de qué está haciendo la medicina para que lo que ustedes están estudiando e investigando y descubriendo se aplique verdaderamente. Ese es el reto también. Ese es un gran reto. Todo se ¿no? llega a hilar, ¿no? Todo tiene De que ver hecho, con todo. yo soy ingeniero, pero me dedico un poco más a la física, ¿no? Entonces, mi trabajo es un poco más fundamental. Y el reto de todos los que nos dedicamos a la ciencia es dar el salto hacia una aplicación tecnológica. Qué ¿Qué bueno es que el lo escucho. avance Perdón. médico, perdón Maribel, a lo que más se ha llegado a imitar con éxito en la UNAM? En la UNAM específicamente, en el laboratorio que usted esté. estamos haciendo estos dispositivos que nadan como bacterias. Los usamos de nuevo para estudiar un aspecto más fundamental, que es cómo nadan, ¿no? Y después ya que sabemos cómo nadan, ya que podemos explicar su mecánica, pues ahora sí la podemos hacer pequeña y después podemos proponer mecanismos de control, etcétera, ¿no? Entonces, estamos estudiando la ciencia básica que después se va a transformar por alguien, no sé si yo, por un vinculador tecnológico. Pues esperemos que sí, Roberto. Creo que el saber que vamos por buen camino para que las enfermedades, sobre todo la del cáncer, el ébola, todas esas enfermedades que están matando a la gente, lleguen a ser curadas con la biomimética y con todas aquellas ramas que están pues a la vanguardia del futuro, ¿no, ¿Y Maribel? sabes qué? Sí, Paula. Y que este tipo de programas que, bueno, que tú permitiste, que llegaste y que nos acompañas, que lo escuchen los jóvenes, los estudiantes que están buscando qué estudiar, porque en la UNAM, en México, se está haciendo este tipo de investigación. Es Y hace importantísimo. falta para un futuro tener más Claro. especialistas para llegar Exacto. a lograr. Yo soy un firme creyente en la ciencia y en la tecnología como un medio para mejorar el nivel de vida de nuestro país. Pues Así es. copiemos al universo para mejorar en todos los aspectos. Exacto. Gracias, doctor. Gracias, Muchas gracias por la Maribel, por haber invitación. estado en Gracias, este desafío. Y Gracias. gracias a ustedes por acompañarnos. Dosificados con una presentación individual que genera en distintos tiempos el impacto requerido, nos vamos informando de las acciones ocultas protagonizadas por exgobernadores, cuyos nombres son hoy más populares que nunca. Atentos a los procesos de extradición de Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge, exmandatarios de Veracruz y Quintana Roo, se dejan de lado las acciones en contra del tamaulipeco Tomás Yarrington y se presentan muchas interrogantes sobre el destino de otros igualmente nombrados por el supuesto de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad. César Duarte de Chihuahua apunta a ser el siguiente dentro de la estrategia priista planeada para demostrar es real la marcha contra la corrupción, inclusive para ir acondicionando el panorama electoral del 2018. Se acusa también de otro delito a 3 gobernadores ligados a lo electoral. El trío justamente perdedor en las contiendas llevadas a cabo en sus respectivos estados. El riesgo de ser juzgado es, al parecer, solo para perdedores.